la epistemología y la desinformación contable empresarial. Resumen. Mediante la revisión documental de ciertos apartes de la Biblia y el libro de Urantia, se trata de fijar un hecho coyuntural al origen de la corrupción y luego, apoyado en material acorde a la temática del fraude y la desinformación contable empresarial, la revisoría fiscal y la epistemología contable, que necesariamente implica un acercamiento a elementos propios de la ontología y la axiología. Se busca hacer una reflexión y crítica al respecto del fenómeno de moda actual, que corroe la estructura económica de las empresas públicas y privadas, afectando desde las micro hasta las grandes empresas y grupos económicos en parte, y en otra parte al individuo y su familia, la comunidad, la sociedad, la ley y el Estado en cuestionamiento. Se intenta abordar el momento actual de la problemática, dando una mirada a qué no se hizo, qué se hizo, qué se hace y qué se hará al respecto, por parte de instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la auditoría en su doble faceta, la revisoría fiscal, y lo tocante a la formación de los contadores públicos, encontrándose una urgente necesidad de apoyo por parte de la teoría del conocimiento para con la práctica contable, en la búsqueda de que el neófito y el profesional salgan avante en su lucha contra el fenómeno de la corrupción y sus filiales dentro y fuera de las empresas, durante el ejercicio de la contaduría pública. Palabras claves: corrupción, fraude y desinformación contable empresarial, revisoría fiscal, epistemología contable, formación contable. Introducción. Objetivo: ser humano, antes de ser cualquier tipo de profesional. Antes que ser profesional de la contaduría pública, ser humano, porque el ser humano es un microcosmo, el enclave de los procesos divinos, precisamente humanos, y naturales, de los cuales es directamente responsable. Asimismo, responsable de todo tipo de institucionalidad de orden familiar, comunitaria, medioambiental, cultural, social, económica, política, legal y estatal, las cuales obedecen a su intervención, y está en él, que éstas funcionen a beneficio o en contra de sí mismo, los otros y el mundo en forma general. En la búsqueda de tal realidad y apoyado en el proyecto de investigación denominado Fundamentos Epistemológicos Lógicos del Contador Público frente al fraude y la desinformación contable empresarial y mediante revisión de documentos, con cierta dosis de reflexión, crítica y algunos aportes conceptuales, se pretende aquí llamar la atención de estudiantes, profesores y profesionales en ejercicio de la profesión, acerca de la preocupante expansión del fenómeno de la corrupción, y dos de sus principales manifestaciones como son el fraude y la desinformación contable empresarial. Además, se da una mirada a la situación actual en cuanto a la formación del contador público y su desempeño, más lo que puede derivar de su actuar, en relación con las instituciones educativas a cargo de dicha formación, pues no deja de preocupar que, de manera general, puede observarse que la formación contable en las instituciones educativas, con contadas y honrosas excepciones, está dirigida a capacitar jóvenes en la manipulación de sistemas de información previamente definidos y a habilitarlos para la reproducción de este modelo operativo en el contexto de las organizaciones, con ventajas patronales definidas en términos de una alta calificación técnica, un mercado laboral con altos niveles de ocupación y una legislación laboral que aplasta el talento, menosprecia el trabajo y abarata el despido. Muñoz y Héctor, 2010. Lo anterior hace parte del problema, y en relación con el mismo, en la primera parte del escrito se trata de fijar una situación coyuntural de posible inicio del fenómeno de la corrupción, trayendo a colación implicaciones antropológicas, genéticas, androgénicas, y ciertamente androgenéticas y andromediáticas relaciones con el árbol de la ciencia del bien y del mal, referido en variados cuentos, leyendas folclóricas y populares mitología, para mí, base de historias sagradas y profanas de muchedumbres de pueblos y naciones para luego, compaginar todo ello con el fenómeno, y sus dos filiales citadas a eventos en la segunda parte del artículo, donde también entra en juego el papel de la revisoría fiscal como garante de auditoría, en la situación de crisis mundial y nacional que se vive. La tercera parte corresponde a algo de historia del concepto de epistemología, pasando después a la particularización de la misma por el lado de la teoría contable apoyada, como lo expreso a su momento, a la diestra por la ontología, y la axiología a la siniestra, es decir, la teoría de los valores éticos y morales virtudes necesarias a los seres comunitarios y sociales capaces de conocer, y más allá, saber, y mediante ese saber, crear, o construir situaciones de ser y estar, bien preparados a la transformación del mal de estar que produce algo como la corrupción y todo lo que de ella deriva. Finalmente, se hace un acercamiento a lo que en materia de formación han hecho, y siguen haciendo, a grosso modo, facultades de contaduría, que privilegian la normatividad y la ley para efectos funcionales del capitalismo, altamente financiarizado, tributarizado, y quisiera uno bien auditado y fiscalizado. Más he ahí una de las falencias en parte,
y en otra parte, la funcionalidad práctica privilegiada en los programas de pregrado, e inclusive en posgrado, puesta por encima de cualquier indicio de rebelión al sistema patrimonialista, capitalista y financiero. Rebelión que puede llegar a ocurrir a través del incremento de teoría del conocimiento contable en los programas, y que apoyada por la ontología y la axiología, podría potenciar los fundamentos valederos del contador público en su lucha contra la corrupción, el fraude y la desinformación contable empresarial, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En esencia, el árbol de la vida está conformado por la vida inmanifiesta, invisible, dependiendo del nivel espiritual y físico del observador, porque lo que para unos es invisible, para otros es visible y viceversa, y manifiesta vida, visible, y aplica lo anterior, yendo y viniéndose por macro y procesos y micro y procesos evolutivamente creativos y creativamente evolutivos. Así que primero es la vida y luego, la sabiduría de la vida. La sabiduría de la vida aplicada a la vida misma, paulatinamente va generando todo conocimiento a medida que se experiencia, y ciertamente experimenta el espacio desocupado y ocupado en un tiempo indeterminado, finalmente determinado por ella misma, independientemente de cualquier conceptualización que se tenga del bien y el mal. La vida se alimenta de vida sujeta a los procesos de transformación, trascendencia, transmutación y transmigración a otros niveles, y en este transitar, va dejando registros de sus actos a través de las formas que ocupa durante las eras, arqueozoica, proterozoica, paleozoica y mesozoica, y su gran edad, protoplásmica, y a través de la gran era, cenozoica, con sus respectivas edades, hiperbórea, Lemur, Atlante, Atlante-Aria, Aria y Cristiana, a las que es posible llegar cuando se emprende la búsqueda de nuestros propios orígenes, genealogía, genética y androgenia, o el origen de los diversos reinos naturales y animales, biología, filogenia, coronados por las humanas culturas lingüísticas, antropología, historia y sociología, culturas que si se quiere distinguir, o pretender conocer, e inclusive, llegar a saber algo de ellas, se hace necesario aprender, y ciertamente aprender de sus propios cuentos, leyendas folclóricas y populares mitologías, que en realidad fueron la base de posteriores historias sagradas, profanas historias y antropologías, como es el caso de los pueblos pre-sumerios antecesores del Imperio Sumerio, considerado por la gran mayoría de historiadores como la primera y más antigua civilización del mundo, aunque ninguno ha podido dar cuenta del origen de los llamados pueblos sumerios, pero a bien que su forma de gobierno, organización social, cultural y artística, estrechamente ligadas a sus creencias religiosas politeístas, fueron asimiladas en gran medida por los pueblos acadios, y semitas heredades de los pueblos llamados hebreos arábigos o ismaelitas, edomitas palestinos judíos e israelitas jacobinos palestinos primero, luego egipcios, y finalmente palestinos del Medio Oriente, y Oriente lejanos hebreos, de Reina, 1569. Luego, por la línea hebrea derivaron tradiciones religiosas y culturales a posteriores cristianos y cristianos, que asimilaron en sus prácticas parte de las tradiciones asirias y sirias, nubias y egipcias, griegas, persas, macedonias, babilonias y romanos misterios en parte, y en otra parte, pueblos del sur africano a occidente amerindio, de occidente a oriente lejano indio y de oriente a norte escandinavo y norteamericano. No es raro pues encontrar similitudes culturales y espirituales en muchedumbres de pueblos y naciones dominantes, imperios, y dominadas. Puede considerarse entonces que lo citado en Génesis 2:9 es una especie de síntesis aportada por varias culturas. Textualmente dice: hizo Yahvé Elohim brotar de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar, y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Creo, es un valioso precedente de la ciencia, episteme, término de origen griego, que para Platón y Aristóteles, hace referencia al conocimiento universal, que viene a ser lo mismo que un conocimiento teórico perfecto y que se afianza como verdad por necesidad, o sea, es necesario que exista. Ambos filósofos diferencian la epísteme de la doxa, o el conocimiento que generalmente es acorde a cualquier actividad social humana, en el campo de la mera opinión o juicio subjetivo, especulativo, de orden intelectual y sensible. Para Platón, la epísteme es verdad, en cuanto justifique la creencia del ser, es algo que está muy particularmente en el interior del ser humano. Abordados entonces niveles ontológicos donde la intuición juega un papel primordial y el conocimiento sobrepasa la realidad sensible penetrando el mundo de las ideas, no accesible a todos, como si pasa con la doxa. Según él, mi nombre es Demim, soy tu asistente personal, mi sitio en internet es demim.es.tl.